Es que esta revolución va del susurro hasta el grito, es que esta revolución va del susurro hasta el grito, porque en cada reunión hay un poder infinito. Cuando intentamos comprender la situación en un país, conviene comenzar por dar una mirada a la realidad internacional, porque hoy el mundo es uno, desde hace muchos años, muchos siglos, que el mundo se ha unificado, y todo lo que pasa en un país está en estricta interdependencia con lo que ocurre en otros, y fundamentalmente con lo que ocurre en los países centrales, aquellos donde se concentra el poderío económico, el poderío industrial, el poderío político y, por supuesto, el poderío militar. Lo que hay que decir respecto de la situación mundial actual es que estamos en una profunda crisis. Ahora bien, cuando se habla de crisis, normalmente se tiene la idea de que falta algo. Sobreviene una crisis cuando hay carencia de algo. Sin embargo, en el sistema capitalista, en el mecanismo de la sociedad capitalista, las crisis se producen cuando sobra algo o cuando sobra de todo. Esto es un poco absurdo, porque cualquiera dice, pero si sobran mercancías, si sobran bienes, ¿por qué tendría que haber una crisis? Bueno, vamos a tratar de explicar esto para comenzar a introducirnos en la realidad mundial. En el mecanismo capitalista se produce para ganar dinero. Y para ganar dinero, además de explotar la mano de obra, de explotar al trabajador, se compite por aquello que precisamente va a dejar que se realice la ganancia. El empresario, el capitalista, explota el trabajo obrero, pero para poder convertir eso en una ganancia efectiva tiene que vender lo que produce. Y la paradoja del mundo capitalista es que para competir necesita mejorar la manera de producción, o lo que en economía se llama aumentar la productividad del trabajo. Es decir, poner cada vez más máquinas y menos trabajo humano. Resulta entonces que el sistema capitalista cada día, en virtud de esa competencia constante que tienen entre los núcleos capitalistas, podemos estar hablando de un país, de una ciudad, pero también podemos estar hablando del mundo, esa competencia por vender lo que produce y que no lo venda el otro, produce entonces como resultado, da como resultado una congestión de mercancía, porque el mecanismo cada vez tiene la capacidad de producir más, pero produce más con menos fuerza de trabajo, con menos trabajo humano. Es decir, expele mano de obra. En lugar de cada vez incorporar más mano de obra, produce más con menos mano de obra. ¿Esto qué significa? Significa que tiene la sociedad cada vez capacidad de producir más de todos los bienes, pero tiene capacidad de comprar menos, porque cuando una persona es expulsada de su trabajo, no puede comprar lo que necesita, y entonces, más temprano que tarde, lo que ocurre es que se reduce la capacidad de demanda global de la economía y estamos ante la imposibilidad de vender aquello que produce el capitalista. Cuando el capitalista no puede vender lo que produce, porque ha producido demasiado y hay poca gente para comprarlo, entonces el primer efecto es que aumenta la competencia entre los distintos productores de una misma mercancía. Pero si nosotros nos vamos a mirar el mapa mundial, vemos que hay tres grandes centros productores en el mundo, tres grandes centros imperialistas, que son Estados Unidos, la Unión Europea
y Japón con un conjunto de países del sudeste asiático, más un cuarto país que no vamos a tocar en esta oportunidad porque es un caso especial y que es China. Pero el resultado es que cuando, debido al desarrollo de la capacidad de producir, pero cada vez más producción con menos trabajo humano, por lo tanto, a ver si podemos dejar esto bien claro, más producción pero menos capacidad para comprar, se agudiza extraordinariamente la pelea entre los productores por capturar el mercado. Esta competencia, que si lo miramos en el nivel internacional es la competencia interimperialista, produce una confrontación muy grande entre los centros productores, es decir, entre los centros imperialistas. No es que los imperialistas se pelean con los países subdesarrollados ni con los trabajadores, eso desde luego lo hacen constantemente porque desde allí extraen sus riquezas, pero cuando han armado todo este extraordinario aparato de producción mundial, la primera resultante de esta situación crítica es el enfrentamiento entre ellos mismos. Ese enfrentamiento se manifiesta en distintas gradaciones. Comienza, por ejemplo, con una disputa comercial, con una disputa publicitaria. Yo publicito tal auto de marca europea para que se venda en lugar de tal auto de marca estadounidense o de marca japonesa. Pero esto va aumentando la gradación de la confrontación y fatalmente termina la disputa por los mercados del mundo en la confrontación militar entre esos grandes centros productores. No estamos hablando de una teoría de lo que va a venir en el futuro. En el periodo en que la humanidad ha vivido la dominación completa del planeta por parte del sistema capitalista, este tipo de crisis estructural se ha producido de manera conjunta, de manera global, en dos grandes oportunidades. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX y a mediados del siglo XX. En las dos oportunidades, estas crisis han llevado a la guerra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.